Álvaro Domínguez no podía creer lo que veían sus ojos al distinguirla cruzando la Plaza Mayor de Sevilla, con dos pequeños idénticos tomados de la mano. Lucía Ramírez, la mujer que había trabajado como asistenta en su residencia de lujo 3 años atrás, la que desapareció sin dejar rastro, sin reclamar siquiera su último salario. Pero no eran los recuerdos del pasado lo que le paralizaban el pulso, sino aquellos dos niños gemelos que tenían los mismos ojos verdes que él y el mismo hoyuelo en la barbilla que veía cada mañana en el espejo. Tendrían unos 2 años y medio, exactamente el tiempo transcurrido desde aquella noche en que él y Lucía traspasaron una línea que jamás debieron cruzar. Álvaro quedó inmóvil en la acera, el corazón latiendo con violencia mientras ella finalmente lo advertía. Sus miradas se encontraron a través de la multitud de turistas, y en esos ojos castaños él vio confirmación, miedo y algo más profundo, un secreto a punto de explotar, capaz de alterar para siempre la vida de todos. Porque esos niños eran suyos. Y Lucía había pasado 3 años en silencio, criándolo sola, por razones que Álvaro estaba a punto de descubrir eran mucho más complejas y dolorosas de lo que jamás imaginó. Sevilla ardía bajo el sol de mayo cuando Álvaro salió de su oficina en la Avenida de la Constitución rumbo a su almuerzo. A los 36, era el director ejecutivo de Domínguez Capital, la compañía familiar que gestionaba fortunas por miles de millones de euros. Alto, de cabello oscuro y perfectamente peinado, siempre vestido con trajes a medida, encarnaba el éxito elegante del empresariado español moderno. Pero ese día, mientras caminaba hacia su restaurante favorito, algo captó su atención. Una mujer empujaba un cochecito doble, con 2 niños de la mano. Había algo en su manera de andar, en la forma del cuello al girarse, que le resultó insoportablemente familiar. Entonces ella volvió la cabeza para llamar a uno de los pequeños, y Álvaro se detuvo como si le hubieran golpeado. Lucía Ramírez, sin duda alguna. El mismo cabello recogido en una coleta baja, las mismas facciones finas, los mismos ojos suaves que había visto durante 2 años en su casa cada mañana, preparando el desayuno o cantando en voz baja mientras limpiaba. Pero Lucía había desaparecido 3 años antes. Un día estaba allí, al siguiente, no. Había dejado solo una nota sobre la encimera: lo siento. Debo irme. No me busques. Sin explicaciones, sin un número al que llamarla. Álvaro había intentado localizarla, más por preocupación que por otra cosa, pero fue inútil. Parecía haberse evaporado. Y ahora estaba allí, a pocos metros, con 2 niños idénticos. Álvaro comenzó a avanzar, el corazón desbocado. Entonces uno de los pequeños, un varoncito con camiseta azul, se giró y sonrió. Álvaro sintió que el mundo se detenía. Los ojos del niño eran los suyos, ese verde profundo y raro que su abuela siempre decía que era una marca familiar. El hoyuelo en la barbilla era idéntico. Los rasgos, aunque infantiles, eran los de sus viejas fotografías de infancia. La otra pequeña, una niña con vestido amarillo, se giró también, mismos ojos, mismo hoyuelo, como si alguien hubiera duplicado su reflejo. Lucía eligió justo ese momento para alzar la vista. Sus miradas se cruzaron. Por su rostro pasaron una sucesión de emociones: shock, miedo, resignación. Luego, con decisión, tomó a los niños de la mano y comenzó a alejarse rápidamente. Álvaro se movió sin pensar, abriéndose paso entre los turistas. No podía dejarla escapar otra vez, no ahora. La alcanzó justo cuando intentaba subir a los pequeños al cochecito. Ella se tensó, la espalda recta. Cuando por fin se volvió, sus ojos estaban húmedos, pero firmes. Le pidió en voz baja que la dejara en paz. Álvaro miró a los niños, luego a ella, y preguntó, con la voz áspera: ¿son míos? El silencio pesó como plomo. Lucía cerró los ojos, una lágrima descendió por su mejilla, y luego asintió despacio. Álvaro sintió que las piernas le flaqueaban. 2 hijos. Gemelos. De 2 años y medio. Y él sin saberlo. Miles de preguntas lo golpearon. ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Por qué se marchó? ¿Cómo había sobrevivido sola? Pero al verla, comprendió que en medio de aquella plaza, rodeados de turistas, no era el momento. Le pidió hablar en un sitio tranquilo. Lucía dudó, miró a los niños, y finalmente accedió. Sabía que ese día tarde o temprano llegaría.
20 minutos después, estaban en el ático de Álvaro, en el barrio de Los Remedios. Los gemelos, Mateo y Clara, descubrió sus nombres, jugaban sobre la alfombra con juguetes que el chofer había traído corriendo de una tienda cercana. Lucía permanecía rígida en el sofá, las manos entrelazadas. Álvaro, con el alma en vilo, le ofreció un vaso de agua y dijo simplemente: «Cuéntamelo todo. Desde el principio». Lucía miró a los niños jugar, luego fijó la vista en sus manos. Empezó a hablar con voz baja, arrastrando cada palabra como si doliera pronunciarla. Aquella noche había sido 3 años y medio atrás. Álvaro lo recordaba bien, el día de su 33º cumpleaños. Una fiesta enorme, llena de políticos, empresarios, celebridades. Pero al final de la noche, cuando todos se fueron, se sintió vacío. Había bebido demasiado. Encontró a Lucía en la cocina, limpiando los últimos vasos. Insistió en que se marchara, pero ella, amable como siempre, dijo que casi terminaba. Hablaron durante horas, de la vida, del cansancio, de los sueños. Ella le confesó que soñaba con abrir un restaurante pequeño, él, que estaba cansado de un mundo de apariencias. Rieron, bebieron un poco más. Luego un silencio denso, una mirada larga, y el límite se borró. La mañana siguiente, Álvaro despertó con vértigo. Lucía ya estaba vestida. Dijo que aquello había sido un error, que debía olvidarlo, que ella era la empleada y él su jefe. 3 semanas después, desapareció. Ahora, en ese sofá, Lucía explicó lo que vino después. Supo que estaba embarazada semanas después de aquella noche. Quiso contárselo, pero al ver en las revistas las fotos de Álvaro con Isabela Cortés, heredera de una poderosa familia madrileña, entendió que no había lugar para ella ni para sus hijos en ese mundo. No quería ser vista como una oportunista. Había decidido marcharse y criar sola a los gemelos, sin pedir nada. Sabía que si él lo descubría, la vida de los niños estaría marcada por el escándalo. Por eso se fue, sin mirar atrás. Había escapado, abandonando Sevilla y regresando a su pueblo natal en Cáceres, donde vivía con una tía. Trabajó hasta el último mes de embarazo. Luego nacieron Mateo y Clara, hermosos, sanos, perfectos. Durante 2 años se mantuvo lejos de la capital, viviendo modestamente con ayuda de su tía, haciendo limpiezas a tiempo parcial, criando a sus hijos con un amor inmenso. Pero con el miedo constante de que un día Álvaro los encontrara y comprendiera. Todo cambió 6 meses atrás, cuando la tía murió repentinamente, dejándola sola. Lucía tuvo que volver a Sevilla, donde había más oportunidades laborales. Encontró un pequeño piso en las afueras y consiguió empleo nocturno limpiando oficinas para poder cuidar de los niños de día. Era agotador, pero sobrevivían. Aquella mañana en la Plaza Nueva, habían ido al médico para una revisión de rutina de Clara, que había tenido fiebre. Nunca, ni en 1.000.000 de años, Lucía habría imaginado encontrarse con Álvaro. Mientras hablaba, Álvaro era un torbellino de emociones, rabia por no haberlo sabido, dolor por haber perdido los primeros 2 años y medio de sus hijos, y también comprensión. Sabía cómo era su familia, rígida, obsesionada con la reputación y las apariencias. Su madre habría sufrido un infarto si hubiera descubierto que la empleada del servicio estaba embarazada de su hijo. Y aquella historia con Isabela Cortés había sido solo una farsa mediática. Sus familias esperaban un enlace que uniera 2 fortunas, pero entre ellos nunca existió nada real. Eran amigos, nada más. Los periódicos, sin embargo, no se molestaban en buscar la verdad. Miró a los gemelos que jugaban ajenos a todo, su hijo, su hija, carne de su carne. 2 años y medio en los que podrían haberlo llamado papá y en cambio ni siquiera sabían que existía. Se levantó, se acercó y se arrodilló. Mateo lo observó con curiosidad antes de ofrecerle un pequeño dinosaurio de plástico. Clara rió y le tiró del cabello con sus diminutas manos. En ese instante, Álvaro sintió algo romperse y recomponerse dentro del pecho. Los días siguientes no pudo pensar en otra cosa. Canceló reuniones, ignoró las llamadas de su madre. Su mente estaba completamente ocupada por Lucía, Mateo y Clara. Contrató discretamente a un investigador privado para verificar la historia. El informe confirmó cada detalle: el apartamento modesto, el trabajo nocturno,
la tía fallecida, el nacimiento de los gemelos. Lucía había dicho la verdad. Álvaro empezó a dejarse ver con frecuencia en el parque donde ella llevaba a los niños. Traía juguetes, helados, sonreía cuando Mateo corría hacia él gritando, "El señor de los dinosaurios", por la colección que le había regalado. Una semana después del encuentro, invitó a Lucía a cenar en su ático. Ella aceptó con reservas, dejando a los pequeños con una vecina. Esa noche, Álvaro intentó cocinar, creando un desastre de pasta que los hizo reír. Terminaron pidiendo pizza y sentándose en el balcón con vistas a la ciudad iluminada. Fue allí donde Álvaro hizo su propuesta. Quería reconocer a los niños legalmente, formar parte de sus vidas y ayudarla económicamente, pero no se detuvo ahí. Con una seriedad que la dejó sin aliento, dijo que quería casarse con ella. No por amor, eran demasiado sinceros para fingirlo, sino por los niños, para darles una familia, estabilidad y el apellido Domínguez. Lucía permaneció en silencio antes de preguntar si bromeaba. Álvaro negó con la cabeza. Era completamente serio, matrimonio civil discreto. Luego, con el tiempo, presentarían a los niños a la familia. Habría escándalo, pero pasaría, y los pequeños tendrían las ventajas que merecían. Lucía rompió a llorar. No podía aceptar caridad ni ser vista como cazafortunas. Había luchado contra ese prejuicio 3 años. Álvaro se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. No era caridad, eran sus hijos. Tenía el deber de cuidarlos, y ella merecía respeto, no juicio. Confesó que aquella noche, 3 años atrás, no había sido solo vino y soledad, había sentido una conexión genuina. Lucía fue la única persona que lo había visto como un hombre, no como el heredero Domínguez. No hablaban de un cuento de hadas, pero podían construir algo verdadero basado en el respeto mutuo y el amor por sus hijos. Lucía pidió tiempo para pensar. Álvaro asintió. Pero 2 días después, todo cambió. Lucía recibió una visita inesperada. Doña Mercedes Domínguez, la madre de Álvaro. Mercedes no era una mujer acostumbrada a ser desafiada. Entró en el humilde apartamento de Lucía con la misma elegancia con que cruzaría el salón de un palacio. Su mirada evaluó el lugar en segundos, muebles baratos, juguetes esparcidos, paredes que necesitaban pintura. Lucía, que estaba cocinando para los gemelos, se quedó petrificada con la cuchara en la mano. La reconoció enseguida por las fotografías que había visto mientras trabajaba en la mansión. El corazón le cayó a los pies. Mercedes no perdió el tiempo. Dijo que sabía todo. Había hecho seguir a Álvaro por el chofer y visto los encuentros en el parque. Los gemelos eran innegablemente Domínguez, solo un ciego no vería el parecido. Pero, en lugar de la furia que Lucía esperaba, Mercedes mostró frialdad calculada. Se sentó a la mesa de la cocina, gesto que pareció costarle, y habló con tono medido. Afirmó que comprendía la situación, los niños existían, eran sangre de su familia, pero había una forma correcta y otra equivocada de manejar el asunto. Sacó del bolso un cheque y una carpeta. Ofrecía a Lucía 500.000 euros inmediatos, más un fondo fiduciario de 2 millones para la educación de los niños. A cambio, firmaría un acuerdo, reconocimiento de paternidad para Álvaro, pero sin matrimonio ni escándalo público. Lucía podría vivir cómoda, los niños tendrían el apellido Domínguez y educación privilegiada, pero todo se mantendría discreto. Mercedes habló del futuro, Álvaro tenía responsabilidades, una empresa que dirigir, un compromiso previsto con Isabela Cortés. Los gemelos serían reconocidos, pero Lucía debía entender su lugar, madre de los hijos, no esposa. Lucía la escuchó, conteniendo una tormenta de indignación. Cuando la mujer terminó, habló con una calma que la sorprendió. Dijo que la oferta era justo lo que había temido 3 años antes, dinero a cambio de silencio, una limosna por su dignidad. Explicó que Mateo y Clara no eran un problema que se solucionara con un cheque, eran niños que merecían a ambos padres, no visitas esporádicas y dinero manchado de vergüenza. Mercedes se irguió con rigidez, los ojos brillando de rabia. Comenzó a hablar de la reputación familiar y del daño causado por la imprudencia de Álvaro, pero Lucía la interrumpió. Le dijo que lo único egoísta era el miedo que ella había tenido al no confesarle la verdad a Álvaro, y el miedo que Mercedes sentía ahora al escándalo.
Luego dijo algo que la dejó sin palabras. Álvaro ya le había propuesto matrimonio y estaba considerando aceptarlo. Mercedes palideció. Amenazó con usar todos sus recursos para declararla inadecuada como madre y quitarle la custodia, pero su voz traicionaba desesperación más que fuerza. Lucía se levantó y señaló la puerta. Le pidió que saliera de su casa y añadió que, si realmente quería conocer a sus nietos, debía empezar por respetar a su madre. Después de que Mercedes se marchara, Lucía se dejó caer en la silla, temblando, pero con una extraña sensación de liberación. Había enfrentado al dragón y sobrevivido. Esa noche llamó a Álvaro. Le contó la visita. Álvaro estalló en furia, dispuesto a enfrentarse a su madre, pero Lucía lo detuvo. Le dijo que comprendía sus miedos, aunque no los compartía, pero ya había tomado una decisión, aceptaba su propuesta. ¿Se casarían? No sería fácil. Habría batallas, juicios y críticas, pero sus hijos merecían padres que lucharan, no que se escondieran. La boda se celebró en el ayuntamiento un mes después, con solo 2 testigos. Sin lujos, sin prensa, solo Álvaro y Lucía vestidos con sencillez, intercambiando promesas ante el juez mientras Mateo y Clara jugaban a sus pies. Pero si creían que el secreto duraría, se equivocaban. Una foto tomada por un turista terminó en Instagram, luego en portales de cotilleo. El magnate Álvaro Domínguez se casa en secreto con su ex empleada. Ella tiene gemelos. Los titulares eran crueles. La familia Domínguez reaccionó con furia. Víctor, el padre de Álvaro, llamó desde Marbella amenazando con desheredarlo. Mercedes dejó de hablar completamente con su hijo. Primos y tías bombardearon con mensajes indignados, pero Álvaro se mantuvo firme. Presentó oficialmente a Lucía como su esposa en un evento empresarial, desafiando los murmullos. Introdujo a Mateo y Clara como sus hijos al Consejo de Administración de Domínguez Capital, afirmando que algún día heredarían la empresa. Lucía enfrentó todo con dignidad silenciosa. Ignoraba las miradas juzgadoras de las esposas de otros ejecutivos. Sonreía educadamente cuando las mujeres de la alta sociedad la trataban con condescendencia. Se concentraba en los niños y en construir una vida con Álvaro. Y extrañamente, en medio del caos, algo inesperado sucedió. Álvaro y Lucía comenzaron realmente a conocerse, no como empleador y empleada doméstica, no como padres separados, sino como esposo y esposa. Descubrieron que reían de las mismas cosas, que ambos preferían noches tranquilas en casa a fiestas mundanas, que Álvaro adoraba cuando Lucía cocinaba platos extremeños tradicionales, que Lucía era fieramente inteligente. Leía vorazmente, tenía opiniones agudas sobre política y economía. Álvaro comenzó a llevar a Lucía a reuniones empresariales pidiendo sus opiniones. Se sorprendió por su intuición. Lucía sugirió una inversión en pequeñas empresas agrícolas sostenibles que se volvió increíblemente rentable. Los gemelos florecían. Mateo era curioso, infinitamente enérgico. Adoraba cuando Álvaro lo llevaba a la oficina. Clara era dulce, pero terca. Había tomado el control de toda la familia con su sonrisa. Ambos llamaban a Álvaro papá ahora y cada vez que lo hacían, él sentía el corazón derretirse. Pero la verdadera prueba llegó durante una Navidad, 8 meses después de la boda. Álvaro insistió en que la familia tradicional se reuniera en la mansión, incluidos sus padres. Mercedes llegó con reticencia, el rostro una máscara de desaprobación. La velada comenzó tensa, pero luego Clara se acercó a Mercedes con un dibujo que había hecho para la abuela y algo se agrietó en la armadura de la mujer. Miró el dibujo desgarbado de una familia con abuela escrito en letras infantiles y los ojos se le llenaron de lágrimas. Lucía, viendo el momento, hizo algo valiente. Se sentó junto a Mercedes y habló, no con rabia o rencor, sino con honestidad. Dijo que entendía haber sido una sorpresa, un shock. No era la nuera que Mercedes había imaginado, pero amaba a Álvaro, amaba a sus hijos y quería construir puentes, no muros. Mercedes la miró durante largo tiempo, luego, con voz rota, admitió haber tenido miedo. Miedo de que Lucía estuviera detrás del dinero, miedo del escándalo, miedo de perder a su hijo. Pero mirando a Álvaro con Lucía y los niños, veía algo que nunca había visto. Felicidad genuina. No fue una reconciliación inmediata de película, pero fue un comienzo.
Mercedes comenzó a visitar a los nietos. Luego las visitas se volvieron almuerzos, luego cenas semanales. Lentamente la familia Domínguez comenzó a aceptar a Lucía no como la exempleada doméstica, sino como la señora Domínguez. 3 años después de la boda, Álvaro y Lucía estaban en el balcón de su ático, mirando Sevilla iluminada. Dentro, Mateo y Clara dormían. Ahora niños de 5 años y medio, llenos de vida y risas. Mucho había cambiado. Lucía se había convertido en una filántropa respetada, usando su experiencia para crear fundaciones que ayudaban a mujeres solteras madres. Álvaro había expandido la empresa, pero ahora con enfoque en inversiones éticas y sostenibles, influencia de Lucía. La familia Domínguez se había reconciliado completamente. Mercedes adoraba a los nietos y había desarrollado un respeto reluctante, pero genuino por Lucía. Víctor, el padre, había vuelto de Marbella solo para pasar tiempo con los gemelos. Pero lo más sorprendente era lo que había sucedido entre Álvaro y Lucía mismos. Lo que había comenzado como un matrimonio de conveniencia para los niños se había convertido en algo real. Se habían enamorado lentamente, día tras día, descubriendo ser perfectos el uno para el otro. Álvaro recordaba todavía el momento en que había comprendido que la amaba. Había sido una noche normal. Lucía cocinando mientras él ayudaba a los niños con las tareas. Ella había reído por algo que Mateo había dicho y Álvaro había mirado esa escena, su esposa, sus hijos, la vida que habían construido y había sentido una certeza absoluta. Esto era la felicidad. Lucía le había confesado su momento similar. Había sido cuando Álvaro renunció a un importante viaje de negocios a Nueva York porque Clara tenía gripe y solo quería a su papá. Ver a este hombre poderoso elegir quedarse en casa, leer cuentos con voces graciosas mientras sostenía a su niña enferma, Lucía había comprendido que lo amaba. Ahora en el balcón, Álvaro tomó la mano de Lucía. Le dijo algo que había querido decir desde hacía tiempo. Le pidió que se casaran de nuevo, no en el ayuntamiento con 2 testigos, sino con una verdadera ceremonia, con amigos y familia, celebrando no un acuerdo práctico, sino un amor verdadero. Lucía rió entre lágrimas. Dijo que sí. Por supuesto que sí. La ceremonia se realizó 6 meses después en la mansión donde todo había comenzado. Era un círculo perfecto. El jardín donde Lucía había trabajado como empleada doméstica, ahora estaba decorado con flores blancas y luces suaves. Los invitados incluían no solo la élite sevillana, sino también los amigos de Lucía de su barrio popular, las mujeres que había ayudado con su fundación. Mateo y Clara fueron pajes, orgullosos y adorables en sus trajes formales. Mercedes lloró abiertamente cuando Álvaro y Lucía intercambiaron los votos, esta vez votos que habían escrito ellos mismos, llenos de amor, gratitud, promesas. Cuando Álvaro besó a la novia, fue diferente del beso apresurado en el ayuntamiento. Este fue un beso que celebraba todo lo que habían superado, todo lo que habían construido. En la recepción, Lucía bailó con Álvaro bajo las estrellas. Él le susurró cuánto agradecía aquella noche de 3 años y medio antes, el coraje que ella había tenido de criar a los niños sola, de haber aceptado su propuesta loca. Lucía respondió que había sido la mejor decisión de su vida. Había comenzado como empleada doméstica en su casa. Había huido asustada y sola. Había vuelto por casualidad. Había casado al hombre que amaba. Y ahora era la señora Domínguez, no por el nombre o el dinero, sino porque había elegido el amor. Más tarde esa noche, después de que los invitados se habían ido y los niños dormían en sus habitaciones, Álvaro y Lucía estaban en la habitación de la mansión. La misma habitación donde todo había comenzado aquella fatídica noche. Álvaro dijo que le debían algo a esa versión pasada de ellos mismos. 2 personas solas que habían encontrado consuelo el uno en el otro por una noche, sin saber que estaban creando no solo 2 hermosos niños, sino también un futuro juntos. Lucía concordó apoyando la cabeza en su hombro. Dijo que a veces las mejores cosas de la vida nacen de los errores. Aquella noche habían pensado haber cometido un error, pero en realidad habían comenzado su historia de amor. Solo habían tardado 3 años en comprenderlo. Y mientras Sevilla dormía bajo ellos, el millonario y la exempleada doméstica, que habían desafiado toda expectativa, se durmieron abrazados, sabiendo que sus gemelos, Mateo y Clara, el secreto que lo cambió todo.
Eran la prueba viviente de que el amor puede nacer de las formas más inesperadas y triunfar sobre todo obstáculo. Dale me gusta si crees que el amor verdadero supera las diferencias de clase. Comenta si alguna vez tuviste que hacer una elección difícil para proteger a quien amas. Comparte esta historia de secretos, segundas oportunidades y amor inesperado. Suscríbete para más historias que demuestran que las familias se construyen con el corazón, no con las convenciones. A veces los secretos más grandes traen las bendiciones más inesperadas y a veces se necesita el coraje de dos niños con los mismos ojos verdes para hacer que dos adultos comprendan que estaban destinados a ser una familia desde el principio.